Estamos viviendo los tiempos postreros. Las señales están dadas y se acerca lo que la Biblia denomina la tribulación, que durará 7 años. La primera etapa de 3 años y medio es el inicio y los otros 3 años y medio restante son denominados la gran tribulación. Un periodo que va a ser muy difícil de soportar, ya que el anticristo se sentará en el templo, el lugar santo, cuando comience esta última etapa. ¿Estaremos allí? La palabra nos dice que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de que empiecen los 7 años, ya que durante ese período de tribulación va a estar en las bodas del Cordero. Pero, ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Todos los que dicen ser creyentes? ¿Todas las religiones? No. Solo serán arrebatados aquellos que hayan nacido de nuevo, en un nuevo espíritu, en un nuevo nacimiento. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo va a llevar solo a las que hayan tenido aceite en sus lámparas, enseñándonos que no basta solo con que aceptemos a Jesús como Salvador, sino también que debemos darle el lugar de Señor de nuestras vidas. Es indispensable vivir en el Espíritu para llenar nuestras lámparas de aceite, para que seamos lámparas llenas del Espíritu de Dios, como nuevas criaturas en Cristo, pues Él no vendrá a buscar a la iglesia que profesa ser suya, sino a la iglesia que demuestra ser de Cristo, independientemente del templo al cual asistan. Por eso es importante crecer en Cristo. Es una decisión que depende de cada uno. Cuando hacemos referencia a Pentecostés, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor les dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, en tanto no viniera el Espíritu Santo, porque allí recibirían la promesa del Padre. Bautismo, es decir, algo que por primera vez se recibe. Por eso cuando dice serán bautizados por el Espíritu Santo, hace referencia a que estos primeros cristianos iban a recibir por primera vez la promesa, pasando a ser templos de Él, ya que habitaría dentro de ellos. A diferencia del tiempo anterior a Pentecostés, donde se movía sobre ellos, como en el principio, que se movía sobre las aguas, según Génesis 1:1. Hoy, como en aquella oportunidad, para recibir el Espíritu Santo debemos convertirnos al Señor, asumir una nueva vida en Cristo, ya que es imposible tener una vida espiritual sin la ayuda de Dios, sin estar convertido por el poder del Espíritu Santo. Este Pentecostés que celebramos comienza en la fase individual de cada uno, significando que el Señor dio y da poder para cambiar las vidas, para no andar más según la carne humana, sino viviendo en el Espíritu. Ese es el poder conferido a su iglesia para cambiar al mundo, pues somos el candelero que Dios puso en esta tierra para llevar la luz de Cristo a un mundo en oscuridad, llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque sin Él, con fuerzas humanas, no podemos hacer la obra espiritual. El Pentecostés verdadero es el que viene a nosotros para cambiarnos y transformarnos, el que nace en el cambio, en el dominio de Cristo en su iglesia, pues somos templos del Espíritu Santo, lo que significa que Dios está en cada uno de sus redimidos.
Nuestra responsabilidad es cumplir el mandato recibido, conocerlo a Él y permitirle que tome señorío de nuestras vidas para que nos enseñe a vivir, sentir y pensar en el Espíritu, que se unió a nuestro espíritu, pues ahora somos uno en Él. Allí se manifiesta el poder para vencer la carne, es decir, toda nuestra naturaleza humana. Dios nos utiliza cuando manifestamos la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Hoy, como ayer, Dios quiere llenarnos de Él, para que nuestras lámparas estén llenas de ese aceite precioso y que su poder queme todo aquello que nos impide crecer y cumplir la misión que nos fuera encomendada, dominando la naturaleza humana, permitiendo la vivencia del Espíritu Santo en libertad plena, donde prevalezca Él y no nuestro yo. Poder para alejarnos del mal, vencer los deseos de la carne, la atracción del mundo, los sentimientos humanos y todo aquello que necesita ser conducido por Dios en fe y confianza, para estar firmes ante los ataques del diablo que quiere robarnos la vida recibida. El mismo poder que Dios envió en Pentecostés es el que ya tenemos, pues lo recibimos individualmente cuando aceptamos a Cristo, pero necesita que le permitamos que se manifieste y domine nuestra carne mortal, para que aflore el verdadero avivamiento en toda su iglesia. No le demos a esta fecha un enfoque distinto y lejano, pensando que el Espíritu Santo vino para darnos poder y ser superhéroes. La única manera de vencer es teniendo al Espíritu llenando y dominando nuestras vidas, pues es Él quien nos hace renacer en Cristo, sin celos, ni egoísmos, sin odios, ni rencores, sin carnalidad, ni humanidad dominante, porque estamos llenos del Espíritu, quien fluye y aflora en nosotros. La Biblia dice que estaban todos unánimes. Esa unanimidad era en el Espíritu, porque es Él el único que podía dar unanimidad a aquellos que tenían marcadas diferencias en su forma de ser, de pensar y manifestar su temperamento. No olvidemos que muchos de estos discípulos que estaban reunidos en el aposento alto habían estado años juntos y siguiendo al Señor, a pesar de sus diferencias, porque Cristo mismo los unía. Pero ahora, en su partida, sería el Espíritu quien haría esta obra, si le daban lugar. Cuando aflora la naturaleza humana, afloran las diferencias, y hay roces, no hay unanimidad, porque no prevalece el Espíritu Santo. Mientras más duros y carnales somos, cuando lo humano predomina, se presenta esa lucha entre la vieja naturaleza que quiere aflorar y la nueva vida en el Espíritu recibida. Las dificultades, las luchas, esos conflictos entre hermanos son permitidos para que Dios nos pueda pulir, para que aceptemos y prioricemos la vida en Cristo. La unanimidad comienza en lo individual para pasar luego a la iglesia, porque en cada uno de nosotros tenemos la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo. No por merecerlo o ser dignos, es por su gracia. Resta ahora darle lugar permitiendo que sea el Espíritu Santo que nos diga el camino a seguir, ordenando y dominando nuestras vidas. Cuando vivamos en ese sentir unánime en el Espíritu, comenzaremos a ver que cada hermano en Cristo es de Dios. Y por eso lo cuidamos, lo respetamos y defendemos.
veremos que el templo material es solo el lugar donde se reúne el candelero, la iglesia. Pero lo primordial es atender a las necesidades del templo espiritual, el cual se forma con todos los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Cada alma es de Dios y como tal debemos cuidarla y protegerla, porque todos somos necesarios en la obra. Eso es estar unánimes, y para eso hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Es una lucha permanente que tenemos que hacer sin desmayar, para que no sea nuestra forma de pensar y ver las cosas, sino la forma de ver y vivir las cosas según el Espíritu Santo. Nos congregamos no por un compromiso social, sino porque la iglesia es un lugar de encuentro en la presencia de Dios, para luchar por la causa de Cristo, luchar unánimes contra Satanás y contra nuestra naturaleza humana, pues no podemos vencer si no es con el poder del Espíritu Santo. Solo Él nos da la victoria para vencer al diablo, al mundo y a nosotros mismos, pasando de nuestro espíritu al alma, para tomar dominio de nuestro ser. Ese es el Pentecostés que el Señor empezó y quiere que se manifieste hoy la presencia plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad misma habitando en nuestros corazones. Es de mucha importancia que nos demos cuenta que Pentecostés comienza por nosotros, pues ya recibimos su poder. Al recibir el Espíritu Santo, resta ahora que le demos lugar, cediendo el dominio para que se manifieste toda su gloria. Porque para poder ver las lenguas de fuego, el estruendo y el viento recio, se tiene que manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos quiere tristes ni desilusionados, nos quiere gozosos en el Espíritu Santo, pues Él nos puso como candelero en nuestra ciudad. Por eso tenemos que dar ese paso de fe, mirando hacia adelante a nuestro Señor. No nos estanquemos en lo que ya vivimos o lo que está pasando. Demos un salto de fe para que se haga manifiesto el espíritu que tenemos contristado en nuestro interior. Seamos sinceros y reconozcamos que muchas veces estamos tristes, porque nos cuesta darle el mando a Dios, por querer vivir nuestra vida en forma independiente y sin rendírsela a Cristo. No le echemos la culpa a otros hermanos o a la iglesia, porque en realidad es nuestra lucha individual de la carne con Dios. Es el batallar permanente de nuestra alma con el Espíritu. Tengamos presente que esa lucha, el tira y afloja, la tiene que ganar Él, y no nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza humana, los sentimientos, la forma de vida, fue heredada del primer Adán, y por eso es naturaleza humana, carnal, alejada de Dios. Por eso quiere cambiarla por la nueva naturaleza que recibimos en Cristo, el postrer Adán, quien nos da la victoria y quiere manifestarla diariamente a través del obrar del Espíritu Santo. Hay dos leyes, la ley del Espíritu y la de la carne. Estas luchan entre sí permanentemente para dominar nuestro ser. ¿Qué prevalece? Dios quiere que haya un nuevo Pentecostés en cada uno de nosotros, para que prevalezca la ley del Espíritu por sobre la carne.
Pero para eso debemos dar permiso al obrar del Espíritu Santo. Él no nos va a obligar. Somos nosotros los que permanentemente decidimos quién va a prevalecer en nuestro ser. Meditemos si nuestras vidas están completas y llenas de otras cosas. ¿Le estamos permitiendo gobernar a Dios o nos conformamos en vivir en la infelicidad de la carne? En cada acto que estamos haciendo, ¿quién nos está gobernando? ¿La ley de la carne o la ley del espíritu de vida? Es preciso que todos nuestros anhelos y deseos sean conducidos por el Señor, porque sólo Él trae alegría y victoria, produciendo esa renovación en nuestras vidas, porque estamos cada día más cerca de Dios, unidos a Él en un espíritu. Sin Él no estamos completos. Recién lo estamos cuando comenzamos la nueva vida que Dios nos da. El Espíritu Santo no vino a cambiar nuestra carne o mejorarla. Él vino a darnos una nueva vida en Cristo, para que domine a la vieja vida, nuestra carne, llenándonos totalmente de su presencia, pues nosotros no podemos cambiarla con nuestras fuerzas. Busquemos que sea Él quien nos guía a toda verdad, porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, porque la carne sigue siendo carne. La única forma es que el Espíritu se manifieste. Démosle ese lugar.